En el verano de 1954, en una pequeña planta de producción en Westbury, Nueva York, dos hombres encendieron una caja de madera que iba a cambiar en silencio la forma en que el mundo escuchaba música. Se llamaba el Festival D-1000 y fue el primer receptor de alta fidelidad integrado jamás construido. Una sola unidad que reunía un sintonizador de radio, un preamplificador y un amplificador de potencia en un mismo chasis elegante. Antes de esa caja, la alta fidelidad era un pasatiempo para ingenieros y para los ricos, una maraña de componentes separados, cableados por todo el piso de una sala. Después de ella, la sala de conciertos podía vivir dentro de un hogar normal. Los dos hombres que la construyeron se llamaban Sidney Harman y Bernard Cardon, y la empresa que habían fundado un año antes llevaba los dos apellidos. 70 años después, ese mismo nombre aparece en una lista, una sola línea en una hoja de cálculo de activos que pertenecen a Samsung, el gigante surcoreano más conocido por sus teléfonos, sus televisores y sus refrigeradores. La empresa que inventó el receptor moderno, la que reunió a JBL, Infinity, AKG y Mark Levinson, la que alguna vez fue el imperio de audio independiente más grande de la Tierra, fue vendida por $8.000 millones y absorbida por el portafolio de una corporación de smartphones. Su fundador ya no estaba. Su herencia estaba a punto de dispersarse, vaciarse o apagarse en silencio. Esta es la historia de cómo un pionero del audio construyó un reino de nombres legendarios, y de cómo ese reino terminó, no con un estallido, sino con una firma en un acuerdo de fusión. Antes de seguir, si estas historias te atrapan tanto como a mí, dale like a este video y suscríbete al canal. Es la forma más simple de ayudarnos a seguir rescatando del olvido a estos gigantes caídos. Ahora sí, volvamos a la historia. Para entender la caída hay que entender al hombre. Sidney Harman nació en Montreal en 1918, un canadiense que creció en Nueva York y que cargó toda su vida con un hambre inquieta, casi filosófica. No le bastaba con construir máquinas. Quería construir máquinas que significaran algo. A principios de los años 50, trabajaba en la empresa David Bogen, un fabricante de sistemas de megafonía, esos altavoces que uno escuchaba en las escuelas, las estaciones de tren y las fábricas. Harman quería que Bogen construyera algo más fino, un sistema de audio para los hogares comunes de Estados Unidos que pudiera reproducir música con verdadera calidez y detalle. A Bogen no le interesó. Así que en 1953, Harman se fue. Y no se fue solo. Se llevó al ingeniero jefe de Bogen con él, un diseñador de circuitos callado y brillante llamado Bernard Cardon. Los dos pusieron $5.000 cada uno, una apuesta real en 1953, alquilaron esa pequeña planta en Westbury, en Long Island, y colgaron un letrero que combinaba sus apellidos. Así nació Harman Kardon. Era una operación diminuta, 2 hombres y un puñado de trabajadores apostando sus ahorros a que los estadounidenses comunes pagarían por un mejor sonido. El mundo de la alta fidelidad de principios de los 50 era un nicho dominado por aficionados que soldaban sus propios componentes, y apostar a que existía un público masivo era un acto de fe. Cardon era la mente técnica, el hombre que entendía la electrónica hasta el último resistor. Harman era el visionario y el vendedor, el que creía que el sonido hermoso no debía quedar encerrado detrás de equipos complicados. Su primer producto fue un sintonizador de FM. El segundo lo cambió todo. El receptor Festival hizo simple la alta fidelidad, y la simplicidad fue lo que le permitió expandirse. Piensa en lo que eso significaba. A mediados del siglo XX, la economía de la posguerra estaba en pleno auge. Las casas de los suburbios se llenaban de familias jóvenes, y todos querían el nuevo sonido del estéreo. Pero la mayoría de los equipos de alta fidelidad eran intimidantes, una pared de perillas y cajas separadas que solo un entusiasta serio podía amar. Harman Kardon tomó toda esa complejidad y la escondió dentro de un solo gabinete elegante, con un suave resplandor dorado detrás del dial. No necesitabas ser ingeniero, solo necesitabas querer música, y millones de personas la querían. Había una filosofía debajo de todo esto, y venía directamente de la mente de Sidney Harman. No era un jefe corporativo típico. Pensaba profundamente, casi de forma obsesiva, en el significado del trabajo y en la dignidad de las personas que lo hacían. Más tarde en su vida sería reconocido como pionero de lo que la gente llamó la calidad de la vida laboral, la idea radical de que los hombres y las mujeres de una fábrica merecían tener voz en cómo se hacía su trabajo,
y una parte del orgullo del producto terminado. Creía que una empresa debía fabricar cosas hermosas y tratar hermosamente a las personas que las fabricaban. Y esa creencia se filtró en los productos. Esos sintonizadores brillantes y esos amplificadores relucientes se esparcieron por las salas estadounidenses durante toda la segunda mitad de los 50 y los 60, una edad dorada de la alta fidelidad en la que toda una generación descubrió que la música grabada, reproducida como es debido, podía erizarte la piel. Bernard Cardon no se quedó para todo el viaje. Era un diseñador, no un constructor de imperios. Y a los pocos años, dio un paso al costado, cobró su parte y se retiró del negocio que llevaba la mitad de su nombre. Sidney Harman siguió adelante. Y aquí es donde la historia deja de tratarse de un receptor ingenioso y se convierte en algo mucho más grande. Porque Harman se había dado cuenta de algo que la mayoría de sus competidores no había entendido. El verdadero dinero y el verdadero poder no estaban en construir un solo gran producto. Estaban en ser dueño de los nombres en los que la gente confiaba. Para finales de los 60, Harman había convertido su pequeña empresa en una corporación en crecimiento y empezó a salir de compras. En 1969, adquirió una marca que cargaba con el fantasma de uno de los más grandes ingenieros de altavoces que jamás hayan existido. Esa marca era JBL. La historia de JBL es su propia tragedia, más antigua y más oscura que todo lo que vino después. Las letras vienen de James Bullock Lansing, un genio autodidacta nacido en una granja de Illinois, que llegó a ser uno de los diseñadores de altavoces más importantes de la historia. Sus componentes daban sonido a los cines de todo Estados Unidos. Su trabajo ayudó a definir el sonido de la edad dorada de Hollywood. Fundó su propia empresa en 1946, una operación pequeña siempre corta de dinero. Y en 1949, ahogado en deudas y en desesperación, James Lansing se quitó la vida. Una pregunta rápida: ¿cuánto de una ficha técnica es realmente cierto? La mayoría no lo es, y ese es todo el juego. El detector de mentiras de la alta fidelidad decodifica cada número que la industria del audio infla, ordena las marcas que de verdad valen la pena, y te muestra exactamente dónde te están robando. Escanea el código que aparece en pantalla para conseguirlo. Sus empleados mantuvieron la empresa con vida, rebautizaron el logo como JBL, con su famoso signo de exclamación, y siguieron adelante. 20 años después de su muerte, Sidney Harman compró la empresa que llevaba las iniciales de Lansing. Bajo la propiedad de Harman, JBL explotó y pasó de ser un negocio modesto de unos pocos millones de dólares al año a una fuerza global que valía muchas veces más, dominando tanto el sonido del hogar como el sonido profesional. Entra a un cine, a un estadio, a una discoteca o a un estudio de grabación en cualquier parte del mundo y había una buena probabilidad de que el sonido que te envolvía saliera de una caja de JBL. Harman había tomado un nombre nacido de la tragedia y lo había convertido en uno de los sonidos más reconocidos del planeta. Ese era su don. Podía tomar una gran marca que había perdido su rumbo y volcarle recursos hasta que el mundo entero pudiera escucharla de nuevo. Pero justo cuando Harman estaba armando las piezas de un imperio, se alejó de todo. A mediados de los años 70, el presidente Jimmy Carter llamó, y Sidney Harman respondió. Fue nombrado subsecretario de Comercio, un cargo importante en el gobierno federal, y las reglas de ética de la época significaban que no podía dirigir una empresa mientras servía. Así que en 1976 vendió sus participaciones, incluyendo JBL, al conglomerado alimentario Beatrice Foods. Durante unos años, el hombre que construyó Harman Kardon fue un funcionario de Washington, no un ejecutivo del audio. Parecía el final de su historia en la industria que amaba. No lo fue. Durante los años que Harman pasó en Washington, sus viejas marcas no exactamente florecieron dentro del gigantesco conglomerado de alimentos que ahora las poseía. Una empresa construida para vender enlatados y productos de consumo básico no tenía mucha idea de qué hacer con una orgullosa línea de amplificadores y altavoces de alta fidelidad. El negocio del audio se fue a la deriva, y cuando terminó su servicio en el gobierno, Harman hizo algo notable. Volvió a Beatrice y recompró su empresa, rescatando las marcas que había construido de la máquina corporativa que las había tragado. Recuerda eso, porque décadas más tarde no quedaría ningún fundador para recomprar el imperio. En 1980, reunido de nuevo con la obra de su vida, Harman volvió a juntar sus marcas de audio bajo un nuevo paraguas corporativo y le dio un nombre pensado para la escala, Harman International. La elección de la palabra lo dice todo sobre su ambición. Esto ya no iba a ser una empresa que fabricaba receptores.
Iba a ser una empresa dueña de todo el paisaje del sonido. En 1986, Harman International salió a bolsa en la Bolsa de Nueva York, cotizando bajo el símbolo HAR. Ahora Harman tenía acceso al capital profundo de Wall Street, y lo usó como un coleccionista usa una fortuna creciente. Salió a comprar las joyas de la corona del mundo del audio, un nombre legendario tras otro, hasta que el portafolio se leía como un salón de la fama. Trajo a Infinity, la empresa de altavoces de California, cuyos sistemas de referencia eran el sueño de todo audiófilo. Esas torres enormes de piso que costaban lo mismo que un auto familiar y reproducían una orquesta con un realismo aterrador. Adquirió Lexicon, la marca que reinaba en el procesamiento de cine en casa de alta gama. Reunió marcas profesionales por las que los ingenieros de sonido daban la vida. Studer construía las grabadoras suizas de cinta que corrían en los mejores estudios de la era analógica, instrumentos de precisión tratados como reliquias. Soundcraft construía las consolas de mezcla británicas que dieron forma al sonido en vivo de millones de fanáticos. DBX construía los procesadores de reducción de ruido que limpiaban las grabaciones de todo el mundo. Y Lexicon prácticamente había inventado la reverberación digital moderna, la caja que le daba a la música grabada su sensación de espacio, ese eco artificial y exuberante que has escuchado en miles de éxitos sin saberlo. Una por una, las herramientas sobre las que se construía el audio profesional se iban moviendo, en silencio, bajo un solo techo corporativo. Y a mediados de los años 90, cruzó el Atlántico y compró uno de los nombres más legendarios en la historia del micrófono, AKG. Si alguna vez has visto un documental sobre un estudio de grabación, has visto un micrófono AKG, aunque no supieras su nombre. La empresa fue fundada en Viena, Austria, en 1947, entre los escombros y la recuperación de la Europa de posguerra, por dos científicos vieneses, el físico Rudolf Goricke y el ingeniero Ernst Pless. Su nombre completo era un bocado de alemán que significaba equipos de acústica y cine, porque empezó fabricando aparatos para los cines. Pero AKG se hizo famosa por algo completamente distinto. En 1953, el mismo año en que nació Harman Kardon del otro lado del mundo, AKG lanzó un micrófono llamado el D12 y fijó el estándar mundial para capturar la voz humana. Los micrófonos AKG terminaron en estaciones de radio, en discos legendarios y en las manos de los más grandes cantantes del siglo. Sus audífonos y sus cápsulas de condensador eran diseñados en Viena por artesanos austriacos que trataban el audio como una ciencia y como un arte. De esos talleres salió el legendario C12, un micrófono de válvulas con un agudo sedoso y brillante, y más tarde su descendiente, el C414, uno de los micrófonos más grabados en la historia de la música, usado en incontables álbumes clásicos de todos los géneros que puedas nombrar. 7 décadas de esa herencia vivían en esos talleres de Viena. Recuerda eso, porque importa más adelante. Al llegar el cambio de milenio, Harman International era un titán, y Sidney Harman seguía cazando. En 2003, adquirió la empresa matriz de otros dos nombres venerados. Uno era Rebel, un fabricante de altavoces de una precisión asombrosa. El otro era Mark Levinson, una marca tan exclusiva que de sus amplificadores se hablaba en voz baja. La clase de equipo que costaba más que un auto y estaba construido con un estándar que rozaba lo obsesivo. Si fuiste un audiófilo serio en algún momento de los últimos 50 años, casi todos los componentes de tus sueños eran ahora propiedad de una sola empresa en Washington. Aquí está lo extraño de un imperio construido a base de coleccionar. Desde afuera parece fortaleza, una muralla de grandes nombres bajo un mismo techo, pero cada marca que Harman compró alguna vez se había sostenido sola, con sus propios ingenieros, su propia fábrica, su propia alma. Reunirlas concentró el genio de toda la industria en una sola estructura corporativa, con un solo conjunto de prioridades. Mientras esas prioridades apuntaran hacia el gran sonido, el imperio prosperaba. En el momento en que cambiaran, cada uno de esos nombres legendarios quedaba vulnerable al mismo tiempo, y las prioridades estaban a punto de cambiar en una dirección que casi nadie en el mundo audiófilo vio venir. Lejos de la sala, lejos del estudio de grabación, hacia el tablero de un auto. En algún punto de los años 80 y 90, Harman había hecho, en silencio, un descubrimiento que llegaría a definir su futuro y a reformar su alma. Las automotrices querían sonido premium en sus vehículos, y estaban dispuestas a pagar sumas enormes por poner una insignia de audio de confianza en el tablero.
Cuando un comprador de lujo se sentaba en un auto nuevo y veía el nombre de una marca legendaria de altavoces brillando en el panel de la puerta, se sentía como calidad. Se sentía como lo auténtico. Harman tenía una bodega llena de exactamente esos nombres. Así que la empresa empezó a licenciar y a diseñar sistemas de audio de marca para autos, y el negocio resultó ser gigantesco, mucho más grande al final que venderles receptores a los entusiastas de la alta fidelidad. Para los años 2000, bajo un nuevo director ejecutivo llamado Dinesh Paliwal, Harman International se había transformado. Ya no era en realidad una empresa de audio que también hacía algo de trabajo en autos. Se había convertido en una empresa de electrónica automotriz que resultaba ser dueña de algunas marcas famosas de altavoces. El motor de crecimiento, lo que hacía que Wall Street se interesara por la acción, era el entretenimiento a bordo, las pantallas del tablero, los sistemas de navegación y la tecnología de autos conectados que iban dentro de millones de vehículos. Los nombres legendarios de consumo, los JBL, los Infiniti, los Mark Levinson, estaban cada vez más ahí para estamparse en los interiores de los autos y en productos portátiles, no para empujar los límites de la alta fidelidad del hogar. La escala de esto era abrumadora. Harman se convirtió en un proveedor dominante de sistemas de sonido premium y electrónica de tablero para las automotrices más grandes del mundo. Su tecnología estaba conectada en vehículos de lujo de BMW, de Mercedes-Benz, de Toyota y mucho más allá. Para mediados de la década de 2010, era el líder claro en sistemas de autos conectados, con su tecnología de entretenimiento, navegación y audio integrada en decenas de millones de autos que ya circulaban por las calles. Esa era la joya de la corona. Ahora, la empresa que Sidney Harman había construido para llevar la sala de conciertos al hogar había encontrado algo mucho más rentable en llevar el internet y un sistema de sonido al auto. Y cada dólar que fluía hacia el tablero era un dólar de atención que se alejaba de los talleres donde habían nacido las marcas legendarias. Para los audiófilos que habían crecido idolatrando estas marcas, algo se sentía raro. Los catálogos adelgazaban, los ambiciosos altavoces insignia para el hogar aparecían cada vez menos. El imperio era más rico que nunca. Pero aquello para lo que había sido fundado, la misión con la que Sidney Harman empezó en aquel taller de Westbury, se estaba convirtiendo poco a poco en un negocio secundario. El propio Sidney Harman era ya un hombre viejo con intereses mucho más allá del audio. Siempre había sido más que un ejecutivo. Era un verdadero intelectual, un mecenas de las artes, un escritor, un pensador que reflexionaba sobre el significado del trabajo y la dignidad del esfuerzo. Y en 2010, en uno de los capítulos finales más sorprendentes que se puedan imaginar, el magnate del audio de 92 años compró una revista. Adquirió la revista Newsweek en problemas y en caída libre, de manos de la Washington Post Company, por el precio simbólico de $1, cargando con decenas de millones en pasivos porque creía en la idea del gran periodismo y quería salvar una institución estadounidense. Rápidamente intentó reinventarla, fusionando la vieja revista impresa con un medio digital nuevo y afilado dirigido por la editora Tina Brown, con la esperanza de unir la autoridad del pasado con la velocidad del Internet. Fue una apuesta quijotesca y romántica, el acto de un hombre de más de 90 años que, en lugar de descansar, se lanzó a construir una cosa más. ¿Sería la última? En abril de 2011, Sidney Harman murió a los 92 años, tras ser diagnosticado con leucemia mieloide aguda. Había construido una de las empresas más influyentes en la historia del sonido, había servido a su país y a su gobierno, y al final se lanzó a por un sueño imposible más. No vivió para ver lo que pasó después. Y quizá fue una misericordia, porque lo que pasó después fue el desmantelamiento silencioso de todo lo que su nombre había llegado a representar. Con su fundador ya ausente, Harman International era ahora puramente una corporación dirigida por ejecutivos que respondían ante los accionistas, persiguiendo el futuro automotriz. Era rentable, era respetada. Para mediados de la década de 2010, generaba alrededor de $7.000 millones en ventas anuales, la abrumadora mayoría proveniente de la electrónica para autos y la tecnología conectada, y no del audio del hogar con el que todo empezó. Y una empresa así, sentada sobre un cofre lleno de nombres de marca en los que la gente confía y sobre un negocio automotriz de rápido crecimiento, no se queda independiente para siempre. Tarde o temprano, alguien con bolsillos más profundos viene a buscar lo que construiste. Ese alguien fue Samsung. En el otoño de 2016, el gigante electrónico surcoreano andaba buscando una entrada al futuro del automóvil.
Samsung fabricaba teléfonos, televisores y chips de memoria por decenas de millones, pero casi no tenía presencia en el mercado que todos creían a punto de explotar, el del auto conectado, computarizado y cada vez más autónomo. Construir esa experiencia desde cero llevaría años. Comprarla llevaría una tarde y un cheque muy grande. Y Harman, con su posición dominante suministrando sistemas de audio y entretenimiento a las automotrices del mundo, era el objetivo perfecto. El 14 de noviembre de 2016 llegó el anuncio. Samsung Electronics adquiriría Harman International a $112 por acción en efectivo. Un acuerdo por un valor cercano a los $8.000 millones en total. $8.000 millones por todo el imperio. Por JBL y Harman Kardon e Infinity y AKG y Mark Levinson y Rebel y Lexicon y todos los demás nombres que Sidney Harman se había pasado la vida reuniendo. Por una empresa con cerca de 30.000 empleados repartidos por el mundo. Por la empresa que construyó el primer receptor integrado del planeta, todo vendido en una sola transacción a un fabricante de smartphones de Seúl. Y aquí está el detalle que te dice qué estaba comprando Samsung en realidad. De los aproximadamente $7.000 millones en ventas anuales de Harman, cerca de 2/3 venían de su negocio automotriz, la electrónica de tablero y los sistemas de autos conectados, no de los altavoces, los audífonos y los micrófonos. Samsung no pagaba $8.000 millones porque amara la alta fidelidad. Pagaba por una posición dominante en el futuro del automóvil, un mercado que los analistas esperaban que superara los $100.000 millones en una década. Las marcas legendarias de audio venían en el paquete. Como una hermosa pintura antigua viene incluida cuando compras la mansión. Eran parte del lote, no la razón de la compra. Fue, en su momento, la mayor adquisición en el extranjero jamás hecha por una empresa surcoreana. En febrero de 2017, los accionistas de Harman votaron a favor del acuerdo. Y el 10 de marzo de 2017 quedó cerrado. Harman International, 64 años después de que dos hombres pusieran $5.000 cada uno en un taller de Nueva York, se convirtió en una filial de Samsung Electronics. El imperio de audio independiente había terminado. Su símbolo bursátil desapareció de la bolsa de Nueva York. Los nombres siguieron vivos, pero el reino ya no estaba, absorbido por la vasta maquinaria de una de las corporaciones más grandes del planeta. En el papel, Samsung dijo todo lo correcto. Las marcas de herencia serían protegidas. El negocio del audio continuaría, y para los productos de consumo insignia, los parlantes portátiles JBL y los audífonos que ves en las tiendas de electrónica, eso fue más o menos cierto. Samsung había comprado Harman por el negocio automotriz y mantuvo ese motor corriendo a toda máquina. Pero los viejos rincones orgullosos y poco rentables del imperio, los lugares donde los artesanos fabricaban cosas hermosas para un público cada vez más pequeño de puristas, no eran el punto en absoluto. Y en una corporación del tamaño de Samsung, las cosas que no son el punto tienden a desaparecer. La primera en sentirlo fue AKG, y fue brutal. Incluso antes de que el acuerdo con Samsung se cerrara del todo, el destino ya estaba escrito en Viena. En 2016, bajó la decisión de que las operaciones austríacas de AKG, la sede, los laboratorios de ingeniería y la histórica fábrica en el distrito de Liesing, en Viena, serían cerradas y reubicadas. Esto no era una operación en apuros. Este era el lugar de nacimiento de una de las empresas de micrófonos más legendarias de la historia. 70 años de ingeniería acústica vienesa, los talleres donde se habían construido el D12, el C12 y generaciones de micrófonos. Ahí trabajaban unas 130 personas. Para mediados de 2017 ya no estaban. La fábrica cerró. La ingeniería se dispersó a otras instalaciones de Harman en otros países. Y la sede de la marca AKG se mudó a California. La Viena que le había dado al mundo algunos de sus mejores micrófonos ya no fabricaba productos AKG en absoluto. Los ingenieros no se fueron en silencio. Un grupo central del equipo austriaco, justamente las personas que tenían 7 décadas de conocimiento acústico en sus manos, se negó a dejarlo morir. Se marcharon y, juntos, fundaron una empresa completamente nueva ahí mismo en Austria, llamada Austrian Audio, creada específicamente para mantener viva esa tradición vienesa del micrófono fuera de los muros de la corporación que la había abandonado. Fue un hermoso acto de rebeldía. Y también una confesión de tragedia, porque significaba que el alma de AKG tenía que escapar de AKG para poder sobrevivir. El nombre se quedó con la corporación. El conocimiento salió por la puerta.
A lo largo de las divisiones de audio profesional de Harman, se recortaron cientos de empleos en ese mismo periodo. La aritmética silenciosa de un gigante podando las partes de su nueva adquisición que no encajaban con el plan. Detente a pensar en lo que eso significa. Una empresa puede sobrevivir en el papel mucho después de que aquello que la hizo grande ya murió. Todavía puedes comprar un micrófono con el nombre AKG en la caja, y puede que sea un buen micrófono, pero no está hecho por los ingenieros vieneses de la fábrica de Liesing que dedicaron sus carreras a perfeccionarlo, porque esa fábrica está cerrada y esos ingenieros se dispersaron o empezaron de nuevo bajo otra bandera. El nombre sobrevivió al naufragio. Las personas que le daban sentido estaban calle abajo, en Austrian Audio, demostrando en silencio que el verdadero valor nunca fueron las 3 letras de la etiqueta, eran ellos. Luego estaba Infinity, la marca de aquellas magníficas torres de referencia, los altavoces que alguna vez representaron el filo absoluto de lo que un altavoz podía hacer en una sala. Bajo el nuevo orden, la línea de audio para el hogar de Infinity no tuvo una ejecución dramática. Tuvo algo más lento y más triste. Simplemente se desvaneció. La línea se encogió año tras año, los modelos discontinuados en silencio, hasta que para el final de la década de 2010, los altavoces de hogar Infinity casi no se vendían en la mayor parte del mundo. Disponibles apenas en un puñado de mercados y en un puñado de modelos sobrevivientes, una marca que alguna vez hizo temblar de emoción a los audiófilos se convirtió en un fantasma de sí misma. Su energía redirigida, como tanto de Harman, hacia los altavoces de auto y los productos de mercado masivo. Las torres que eran material de leyenda se volvieron un recuerdo que los entusiastas más viejos intercambiaban en los foros de internet, haciéndose la misma pregunta silenciosa: ¿qué habrá pasado con Infinity? No hubo comunicado de prensa, ni obituario, ni minuto de silencio. Un gran nombre no se mata de un solo golpe dramático. Se gestiona hacia abajo, modelo por modelo, mercado por mercado, hasta que un día un entusiasta va a buscar los altavoces que soñó de joven y descubre que ya casi no queda nada. La marca todavía existe técnicamente. La magia simplemente se fue, sin que nadie decidiera nunca en voz alta dejarla morir. Y el patrón se repitió en formas más suaves a lo largo de la colección. Mark Levinson, la marca de amplificadores ultra premium que los audiófilos alguna vez veneraron como la cima del arte, terminó conocida por el público general como el nombre del sistema de sonido dentro de un Lexus, una insignia en el tablero de un auto de lujo, más que un santuario de la alta fidelidad independiente. La marca profesional siguió adelante, pero bajo el techo de un gigante de los smartphones, cuyo verdadero interés estaba claramente en otra parte. Cada uno de estos nombres existe todavía hoy. Todavía puedes comprar productos que los llevan. Pero aquello que hacía especial a cada uno, la cultura de ingeniería independiente, la búsqueda obsesiva y guiada por un fundador de una sola clase de excelencia, había sido absorbido, diluido y, en los casos más duros, apagado por completo. Esta es la tragedia más profunda escondida dentro de la historia de Harman, y es una que se repite a lo largo de toda la historia de la alta fidelidad. Una marca no es en realidad un logo, es la gente, la fábrica, la obsesión acumulada de ingenieros que dedicaron su vida a perseguir un sonido perfecto. Cuando compras una marca, puedes quedarte con el logo para siempre, pero no puedes comprar la obsesión. Y si dejas de alimentarla, se va, tal como se fue de AKG en Viena, saliendo por la puerta para volver a empezar bajo otro nombre. Sidney Harman se pasó 40 años reuniendo las mejores marcas de audio del mundo en un solo lugar, y al concentrarlas, hizo posible que una sola decisión corporativa, tomada en una sala de juntas en Seúl, reformara todas a la vez, en silencio. Puedes ver el mismo patrón en todas partes una vez que aprendes a buscarlo. A lo largo de la industria del audio, los nombres queridos con los que crecieron los entusiastas son tragados por corporaciones cada vez más grandes, mantenidos vivos como marketing mientras la ingeniería detrás de ellos se adelgaza. Harman fue el ejemplo más grandioso de todos, porque había reunido a tantos de los grandes en un solo lugar. Cuando el imperio cambió de manos, no fue una sola leyenda la que quedó absorbida por una empresa de smartphones. Fueron una docena a la vez. JBL, Infinity, AKG, Mark Levinson, Rebel, Lexicon, Studer, Soundcraft, todo el salón de la fama. Todo eso reportando ahora, en última instancia, a ejecutivos cuyo negocio más grande es vender rectángulos brillantes que sostienes en la mano. No hay nada malicioso en ello. Es sencillamente lo que pasa cuando el arte se convierte en una línea de un balance contable. Hay una última ironía que vale la pena dejar reposar.
Harman Kardon, la empresa original, la que empezó todo con 2 hombres y un receptor de madera en 1954, es hoy apenas un nombre más entre docenas dentro de Samsung. Cuando ves el logo de Harman Kardon hoy, muchas veces está en un pequeño parlante Bluetooth, brillando en el tablero de un auto, o impreso en la letra pequeña de las especificaciones de un producto de Samsung. La empresa que inventó el receptor integrado, el que hizo la alta fidelidad lo bastante simple para que las familias comunes pudieran traer la sala de conciertos a casa, terminó su vida independiente como una línea en el informe de adquisiciones de una empresa que fabrica teléfonos. No hay nada perverso en ello. Es sencillamente lo que pasa cuando la industria que celebra la permanencia, la que promete que tu música sonará perfecta para siempre, es ella misma completamente impermanente. Camina por cualquier tienda de electrónica hoy y encontrarás la evidencia por todas partes. Una pared de coloridos parlantes portátiles JBL apuntados a adolescentes que nunca han oído hablar de James Bullock Lansing ni de la tragedia de su muerte. Un logo de Harman Kardon en una brillante barra de sonido al lado de una fila de televisores Samsung. Un audífono AKG incluido en la caja de un smartphone. El descendiente de micrófonos que alguna vez definieron el sonido de la música grabada, reducido a un regalo de promoción. Cada uno de esos productos lleva un nombre que alguna vez significó la cima de una forma de arte, y casi todos los que los compren nunca lo sabrán. De una forma extraña, ese olvido silencioso es el acto final de la tragedia, más profundo que la venta o los despidos. Y quizás sea el desamor más callado de toda la historia. Sidney Harman se pasó la vida demostrando que una empresa podía ser rentable y humana al mismo tiempo. Rescató marcas, las reconstruyó. Cuando su propia empresa fue tragada una vez, en los años 70, volvió y la recompró de las entrañas del gigante, porque entendía que estos nombres no eran solo activos, eran cosas vivas que necesitaban un cuidador que se preocupara por ellas. Cuando el imperio cambió de manos por última vez, ese cuidador ya estaba en su tumba. Las marcas estaban a salvo en el sentido de que todavía existen, pero a salvo no es lo mismo que vivo. Sidney Harman dijo una vez que su verdadero negocio no era la electrónica, era darle a la gente acceso a la belleza. Quería que la persona de ingresos comunes pudiera escuchar música reproducida con la misma riqueza que alguna vez perteneció solo a los ricos. Esa era la idea que ardía dentro de aquel primer receptor festival en 1954. Construyó un imperio. Reunió a JBL, a Infinity, a AKG, a Mark Levinson y a una docena de leyendas más bajo un mismo techo. Y luego, 40 años después de que Sidney Harman creara Harman International, 64 años después de que él y Bernard Kardon pusieran $5,000 cada uno, todo fue vendido por $8,000 millones y se convirtió en un capítulo de la historia corporativa de otro. El imperio fue dueño de todos. Al final, no perteneció a nadie más que a Samsung. Y los nombres que alguna vez significaron lo mejor del sonido se volvieron exactamente lo que Sidney Harman se pasó toda la vida tratando de demostrar. Eran más que un logo, más que una insignia, más que una línea en un portafolio. Si esta historia te movió algo por dentro, deberías saber que el mundo del audio está lleno de historias así, gigantes caídos y leyendas olvidadas cuyas historias merecen ser recordadas. Este canal existe para contarlas, una tragedia a la vez. Así que, si quieres escuchar qué pasó con los otros grandes nombres que el tiempo y los negocios dejaron atrás, suscríbete y quédate con nosotros. Hay todo un cementerio de sonido brillante allá afuera, y cada uno de ellos tiene una historia como esta, esperando ser contada.